Yo soy Ana Chaparro, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Bárbara del Norte, porque así era cuando, y no sé si siga siendo ahorita, pero en los años que yo estuve, que crecí en Juárez, solo había 2 librerías, la México Tepóreme y la Villaverde, y ejercían como papelerías mayormente. Había un museo bien bonito, el PRONAF, pero nadie iba a verlo. Y pues eso era la cultura que había en Juárez. No había más. Y de ahí yo me voy a la escuela, termino la preparatoria y me voy a la Universidad Veracruzana a estudiar en la Facultad de Danza. De ahí me voy a Ballet Nacional. Entonces viene el temblor, ellos empiezan a quererse ir a Querétaro, yo ya no me quiero ir. Y entonces voy a ver qué pasa a tomar clase a Ballet Teatro del Espacio. A la semana ya me invitaron a ensayar, al mes ya estaba bailando con ellos. Estuve por un espacio de 10 años con ellos. De ahí me volví bailarina independiente y luego tuve hijos, tengo 3 hijos, 3 maravillosos hijos, y decidí ser mamá, decidí no perderme su infancia, pero aún así yo daba clases de ballet en la delegación Iztapalapa. Y entonces cuando yo hacía las galas de fin de año, tenía 2 príncipes y los utilizaba a mis hijos, les pagaba para que bailaran. Entonces los entrenaba 3 meses antes del festival y uno de ellos, el mayor, es muy fuerte, entonces al final cargaba a una de las niñas más pequeñas. Entonces imagínate un espectáculo infantil con 2 varones y luego al final termina la foto y con uno cargando a una niña. Era maravilloso y aparte así ya tenía yo publicidad de boca en boca con toda la gente y entonces la delegación nunca necesitó hacerme publicidad, ya con eso era suficiente y nunca me faltaban alumnos. Vuelvo a sentir la necesidad de retomar la danza y me voy a tomar, una amiga me invita a tomar clases al CENET y Danza, clases de Leder con Hilda Isla y Elizabeth Cámara, y entonces llego y me sigo con ellas. Con Hilda Islas fundamos el colectivo Blanco en las Rocas y entonces estuvimos trabajando. Se acaba, finalmente terminamos ese ciclo y luego conozco a Raúl Gámez, un excelente vestuarista, y empezamos a trabajar y a pensar un proyecto. Y entonces yo me acuerdo que siempre dije, yo quiero bailar con Raúl porque hace excelentes vestuarios y quiero tener usar un vestuario de él. Y me hizo un traje de arcángel maravilloso, así, increíble, de puro material reciclable. Entonces es genial. Y ahí con él fundé Colectivo Rito. Y después Raúl quiso hacer otras cosas. Ya me quedé yo con el Colectivo Rito. De ahí empecé a trabajar con unas chicas de flamenco para hacer un espectáculo que se llamaba Brujas, danza contemporánea fusión flamenco. Viene la pandemia, ya no trabajo con nadie y empiezo el proyecto Danzas Urbanas. Me especializo en espacios alternativos. Esto no quiere decir que no me guste el foro formal, pero a raíz de esta pandemia me he dado cuenta que la ciudad es un gran escenario y hay muchos lugares en esta ciudad
en donde puede ser propicio mostrar la danza contemporánea para acercarnos a públicos que no están acostumbrados a ver danza contemporánea. La danza contemporánea tiene, pues no sé si un estigma o una maldición, no sé, de que la gente no la ve porque es una danza de concepto, de ideas, y piensa que es muy difícil, la puede entender, y que es algo muy lejano a su realidad, cuando es todo lo contrario. Sí es una idea lo que se baila, pero es una idea que surge de nuestra realidad, entonces no podemos estar tan lejos de ellos, y es por eso que es necesario, yo me he dado cuenta que es necesario buscar al público para que se acerque a nosotros, para que entienda que no estamos tan lejos los unos de los otros. En este momento yo tengo un proyecto que se llama Danzas Urbanas, que surge a raíz de este confinamiento, en donde el confinamiento afectó a todos, pero yo pienso que a la danza afectó muchísimo más, porque nos redujo a espacios demasiado pequeños. Al no poder salir, pues teníamos que hacer danza en donde podíamos, y en donde podíamos era en la sala de nuestra casa, o si acaso en el pasillo de nuestro edificio, pero era muy complicado salir a un espacio abierto porque pues no se podía, no era posible. Y otra circunstancia fue que uno no podía estar encerrado totalmente. Entonces lo que yo hacía era salir una hora mínimo a caminar, y entonces me encontré con una ciudad fantasma, una ciudad sin ruido, una ciudad sin gente, y una ciudad sin esperanza, que buscábamos la esperanza de que esto se acabara al día siguiente, y no. Pasó una semana, pasaron 2, pasó un mes, pasaron varios meses. Entonces era muy triste ver la ciudad así, y para no deprimirme, lo que hice fue empezarla a ver como escenarios, empezar a buscar escenarios, y ahí fue cuando me di cuenta que habíamos dejado de ver la ciudad, que pasábamos, que corríamos, y que habíamos olvidado el detenernos a ver nuestra ciudad. Y es muy bella, y hay muchos lugares, no los de siempre, sino hay muchos lugares donde hay posibilidad de hacer danza y reunirte con gente, y que la gente vea lo que hacemos. Entonces empecé a salir y filmar pequeños extractos de danza que ensayaba en la sala de mi casa, y luego los hacía en esos lugares donde yo había visto, había localizado, y de ahí empecé a subirlos a YouTube, a hacer un canal, y ahí fue como empecé a hacer este proyecto, que no era un proyecto, era mi terapia, era seguir haciendo danza con lo que tenía, y con lo que tenía a la mano, y como yo no sabía editar, pues le hablé a un amigo y me comuniqué con él, y él me ayudó a editar mis videos. Otra persona me ayudó a sacar los videos, y así poco a poco se fueron uniendo gentes. Una amiga, cuando vio un video, me dijo: oye, este video a mí me gustaría con una poesía. Entonces le dije: bueno, pues si tienes una sugerencia, te lo agradezco.
y a la hora me manda un poema, me dice, lo acabo de terminar, úsalo. Y ese es el poema que se recita con la danza de Ángel Urbano, y ella es Adriana Candia, periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la que dice el poema es Maite Ramos. Entonces, pues sin querer, no sin querer, sino sin darme cuenta, se fue haciendo poco a poco un equipo de un colectivo en donde solo había quedado yo, y de repente ya era bailarina, coreógrafa, con un editor, con alguien que me hacía los videos, con una voz, con alguien que me prestaba textos para decirlo. De ahí se empiezan a unir otros chicos, y Efrine Barrera también. Entonces se empezó a hacer un equipo, hasta que una amiga me dijo, oye, es que ya ahorita lo que tú tienes no son danzas, sino es un proyecto. Entonces, a partir hace un año prácticamente, comencé a dar funciones presenciales. Lo de los videos surge, perdón, se me olvidó, porque durante la pandemia, como no podíamos estar en presencial, sucedió algo muy terrible. Los festivales en línea, que fue la cosa más atroz y vergonzosa que nos hicieron a los artistas. Porque como eran festivales en línea, no te pagaban, porque estabas en tu casa. Y ellos, los que hacían los festivales, te decían, nosotros te vamos a dar publicidad y te vamos a proyectar, o sea, te cuenteaban, actuaban muy neoliberales, y el problema era que si no estabas en línea, te quedabas fuera. Muchas veces se piensa que el bailarín es un costal de músculos, y no. La práctica tiene que tener teoría, como la teoría tiene que tener práctica, si no, no funciona. Entonces, el problema con las bailarinas es el problema por ignorancia. Entonces, es que ven a una mujer entrar, y es una mujer guapa, elegante, con porte. Entonces, muchas veces pues te lo traducen a esta vieja buenona, ¿qué viene a hacer? Y cuando se dan cuenta que esa vieja buenona tiene cerebro y sabe hacer un proyecto, pues como que algo les salta y dicen, no, estamos en la época de los perfiles, y la gente hace perfiles, y si no encajas en ese perfil estás mal, estás mal. Entonces eso es el conflicto, y yo lo platicaba, que la gente sabe, tiene un cuerpo y piensa que porque tiene un cuerpo y sabe tomar agua, sabe caminar, sabe desplazarse, puede sobrevivir con ese cuerpo, piensa que tiene el dominio de su cuerpo, y no es cierto. A mí me ha tocado dar clase a personas y les dices, mueve el pie derecho, y te mueven la mano izquierda, o sea, literal, no saben qué hacer, o grandes maestros y doctorados que cuando hablan de danza son muy peyorativos y dicen ballet, y no es el concepto. Ballet es una técnica, o si tú dices ballet folclórico de Amalia Hernández, estás señalando que es una compañía de folclórico
fulana de tal. Entonces sí se puede. Si tú quieres hablar de danza, tienes que decir es danza. Y de ahí ya puedes especificar qué técnica, o decir estoy hablando de contemporáneo, danza contemporánea o danza folclórica o danza rusa, no sé, ballet o lo que sea. Sí, pero tienes que ser específico. Si tú tienes ese nivel, estás en un nivel, pues tienes que aplicarlo a todo lo que tú sabes, no a lo que te conviene o que piensen que lo que tú haces es muy fácil y porque yo tengo brazos, pues yo también, mira qué bonito lo hago, igual que tú. No, tú te mueves, yo hago por detrás. Es como bien difícil, o sea, digo, si tú estás hablándolo a modo de pasillo, de encuentro, de una plática informal en una reunión, pues está bien, no pasa nada. Pero si tú quieres dar una plática y estás hablando y estás dando una conferencia y caes en esas barrabasadas, pues eres un ignorante por elección.